texto. Para que no sean ustedes arrogantes. ¿A quién estaba hablando? A los gentiles que estaban en la iglesia en Roma. ¿Se acuerdan? No nos desorientemos en esto. Estamos leyendo una porción de una carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma. ¿Cómo era Roma? La capital del mundo, la capital del imperio que conquistaba todo el mundo. Una capital que tenía una multiplicidad de personas viviendo ahí, de todos los orígenes, galos, africanos, europeos, de la Mesopotamia, todos estaban ahí, o por comercio, o porque habían sido esclavizados y habían sido llevados ahí. Esa era la enorme ciudad en la que estaba esta iglesia, la iglesia de Roma. Ahí habían llegado no solamente las personas por comercio o por obligación, habían traído consigo su cultura, habían traído con ellos sus dioses, su propia religión. Ese era el escenario social de la iglesia y político de la iglesia de Roma. ¿Ustedes creen que la iglesia de Roma estaba ajena a eso? No. Los que estaban en la iglesia de Roma venían con su historia a cuesta. Muchos de ellos habían tenido dioses diferentes, habían tenido culturas diferentes, lenguaje distinto y hasta vestimenta distinta. A esa iglesia el apóstol Pablo les está describiendo, les está ilustrando este compendio de teología del plan de la salvación de Dios. Y les dice, ¿se acuerdan ustedes? Versículo 1 al versículo 10 de Romanos, habla del remanente de Israel y del propósito que Dios había tenido para con su pueblo escogido. Versículo 11 al versículo 24 habla de la salvación a los gentiles, aquellos que como nosotros no pertenecíamos por sangre, por tradición o por nacimiento al pueblo de Dios. Y ahora, en el versículo 25 al 32, comienza a decirle a los gentiles, ojo, no se crean ustedes tan orgullosos porque hay un misterio más profundo y es que para que no seáis arrogantes, en cuanto a ustedes mismos, ¿qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en vía. Quiere decir esto que si vos das vuelta a la frase, dice que una parte de Israel ha endurecido. Versículo 1 al versículo 10, acuérdense, el remanente de Israel. Está hablando de esa parte. Había un concurso de orgullo en la iglesia. Pero no malo, sino natural. Los judíos estaban diciendo, nosotros que estamos en la iglesia, nosotros somos los escogidos del pueblo de Dios. Así que si alguien acá en este lugar merece la salvación, judío, nosotros. Y los gentiles decían, pero nosotros estamos en la capital del mundo. Y también Dios nos ha alcanzado y Dios nos ha salvado. Entonces el apóstol Pablo trata de reorientar y en esos versículos que estudiamos el domingo pasado, Pablo explica cómo fue el proceso, el plan, este método maravilloso que Dios ideó, planificó y puso en práctica de una manera maravillosa como es la salvación de las personas. Y le dice a los gentiles, porque por la desobediencia de ustedes, Dios extendió la misericordia que era para el pueblo de Dios a los gentiles, ¿se acuerdan? Entonces todos ustedes han sido ahora alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, para provocar, Romanos capítulo 10, para provocar a celos a su pueblo, para que viendo ellos cómo alcanzaron la misericordia de ustedes, vuelvan su corazón a Dios y también reciban la misericordia. Ese compendio está en estos versículos que nosotros hemos leído acá. Pero termina, ponen por favor Romanos 11, 24. Termina el apóstol Pablo esta explicación. Imagínense usted esto. Pablo está en Corinto,
en la casa de Gayo. Está allí con Timoteo y está con otros, Romanos capítulo 16, usted va a ver todos los que estaban ahí con Pablo. Está con Tercio. Tercio es el que escribe la epístola. Pablo dicta y Tercio escribe. Romanos capítulo 16, verso 22 dice específicamente esto: yo, Tercio, los saludo, que escribo esta epístola. Y el apóstol Pablo, caminando por la casa en donde está de Gayo, yo me imagino esto, ¿no? El Espíritu está hablando y tocando la mente y el corazón de Pablo para escribir esta teología de la salvación, esta carta. Pablo no decía capítulo 1, capítulo 11, versículo 32. Él escribía esto. Y de pronto dice, porque Dios, no, el 24, perdón, el 20, no es el 24, el 32. Él va escribiendo, va relatando todo esto y dice, porque Dios sujetó a todos, a ustedes muchachos que son gentiles y a ustedes el pueblo de Israel en desobediencia. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Para qué, hermanos? Para tener misericordia de todos. Y si alguien conocía lo que era la misericordia de Dios, era Pablo. Terrible Pablo. Perseguidor de la iglesia. Malo en serio, malo de los malos. Encarcelaba a los cristianos, los metía presos, se congraciaba y se alegraba matando cristianos. Hasta que el Señor se aparece en su vida. Y a quién no le hubiera gustado convertirse como Pablo, ¿no? Que el Señor se aparezca en un resplandor delante de uno y le diga, acá estoy. Y el apóstol Pablo, que comprendía el alcance, la profundidad y el poder de la misericordia de Dios, expresa este himno, esta doxología, este canto de adoración al Padre. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Romanos capítulo 11, verso 33, acompáñeme, dice así. Como si hubiese hecho un espacio el apóstol, ¿no? Yo me imagino acercándose tal vez a la ventana de la habitación en donde estaba y mirando al cielo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando usted lee ciencia, ponga conocimiento. Esa es la expresión allí. No es la ciencia como nosotros lo entendemos. Cuán insondables, Señor, son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Pablo se hace estas preguntas retóricas y termina con esta expresión. Miren, creo que Pablo estaba arrodillado cuando dijo esto. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él, hermanos, a él sea la gloria por los siglos, amén. Si nosotros cortamos la reunión acá, participamos en la cena, hemos dicho absolutamente todo lo que en esta noche venimos a buscar. A veces pensamos tanto la palabra que olvidamos que el Señor nos puede cautivar el corazón en esto. Y yo quiero, si esta mañana nosotros podemos llegar a ser cautivados por el Señor, ¿no? Porque, dice el apóstol, la misericordia de Dios es para todos. Miren, Pablo
estaba apreciando algo que el Espíritu le había dictado y él está pensando en esto. Pablo, ¿te das cuenta el plan, el modo, la manera y la forma de ejecutar que nació en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y que significa que te ha alcanzado a vos, al pueblo de Israel y a los gentiles, este plan de salvación? ¿Cuántas veces escuchamos el plan de salvación? Y Pablo acaba de decir en el último versículo, porque la misericordia es para todos. Pablo, ¿te das cuenta que Dios tiene un propósito salvífico para todos? ¿Qué piensa usted, hermano, cuando yo le digo eso? ¿Se da cuenta que en ese todos estamos en esta mañana nosotros? Que lo que el Señor y el Espíritu le reveló a Pablo hace 2000 años también se proyectaba hacia el futuro y ha llegado esta mañana hasta nosotros. Y el Señor ha pensado en nosotros para salvación. Ni existíamos. Ni existían nuestros padres, ni existían nuestros abuelos, ni tatarabuelos, pero el Señor sabía y conocía que nosotros íbamos a estar dentro de su plan y de su proyecto de salvación. La salvación nació y era para los judíos. ¿Se acuerdan? A los suyos vino y los suyos, no solamente que no le recibieron, no solamente que lo ningunearon, sino que lo apresaron y encima lo crucificaron. No es que no lo recibieron solamente. Lo primero que Pablo dice en esta expresión, profundidad, verso 33, por favor, Gaby. Profundidad de las riquezas de Dios. Usted sabe que tenemos un Dios inmensamente rico. Inmensamente rico. ¿En qué es rico Dios? Pregunta. No me llega. ¿Rico en? ¿Rico en? Amor. Bien. Ya Douglas también. Rico en misericordia. Rico en amor, en misericordia. Efesios capítulo... ¿Va a buscar la Biblia conmigo? Sí, bien. Porque van a poner atentos ahí, pero busque la suya. Efesios capítulo 3, versos 14 al 16. ¿Qué dice? Por esta causa, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué dobla Pablo sus rodillas? Para que Dios os dé conforme a las riquezas de su... No hay nadie en la tierra, excepto los hijos de Dios, que podamos ser partícipes de la gloria de Dios. Ahora yo quiero llenar los bolsillos de tu corazón de las riquezas de Dios. Porque esto no es para otro. Pablo le está hablando a los hijos de Dios, a sus amados en la iglesia de Éfeso, y le dice, porque yo quiero que el Señor, que el Padre os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La gloria de Dios se manifiesta a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, te lo voy a decir en un cordobés básico. Lamento a los hermanos de Santa Fe, pero estamos en Córdoba. Soltá, desatá, liberar la presencia del Espíritu Santo en tu vida para que la gloria del Señor se manifieste en tu vida primero, en tu familia después y en esta nuestra amada y bendita iglesia o donde vos estés. Ese es el propósito de las riquezas de Dios. Dios es rico en perdón
y me encanta saber que tengo un Dios rico en perdón. No es escaso el perdón de Dios, no es corto el perdón de Dios, no es selectivo el perdón de Dios. El perdón de Dios es rico y abundante. Salmo 103, capítulo 103, verso 3, dice: Él, ¿se acuerdan? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así comienza este salmo en donde el salmista se mira en un espejo y se habla a sí mismo, a su corazón, y le dice: acordate, David, que Él es quien perdona todas, absolutamente todas tus iniquidades. Hermano, no hay por qué cargar con iniquidades. ¿Se acuerdan, 1 Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es para. ¿Y por qué, hermanos? A veces andamos incómodamente en la vida con pecados y con iniquidades en el corazón. Si tenemos un Dios que enriquece nuestra vida con su perdón absoluto, pero con su perdón permanente. Siempre, pupi, siempre el Señor perdona tus pecados. Isaías 43, 25 dice así: yo, hablando el Señor a través del profeta a su pueblo, yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus, y vaya que tenemos rebeliones. Porque el pecado nos asedia, pero muchos de los pecados que nosotros tenemos los escogemos nosotros. En este supermercado de pecados que es el mundo, nosotros solemos salir y escoger aquello que más nos apetece. El Señor dice: por amor de mí mismo. Y no, porque una cosa es borrar los pecados. Y el Señor tiene poder para eso. Pero el Señor extiende su bendición y su riqueza es mucho mayor. Y dice: y no me voy a acordar de ellos. Hermano, hermana, entendé esto. Pecado confesado, pecado olvidado por Dios. Pecado confesado es pecado del cual Dios no se acordará más de ellos. Riqueza de gracia. Tenemos un Dios rico en gracia. Efesios 1:7. Busca Efesios 1:7 y da la vuelta a la hoja y te va a encontrar con Efesios 2:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el Señor tiene, miren, el Señor no es Papá Noel, pero tiene más regalos de lo que nosotros podemos recibir. Y uno de ellos es su gracia permanente en mi vida. Tenemos perdón de nuestros pecados por su gracia. El 2:7, ¿qué dice? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo. ¿Cuáles son los siglos venideros en los que Dios manifestará la riqueza de su gracia? Estos. Él estaba hablando de 2 siglos antes. Estos son los siglos venideros en donde Dios derrama su gracia sobre la iglesia y la derrama sobre tu vida. ¿Se acuerdan lo que venimos viendo? Riqueza de gloria, riqueza de perdón, riqueza de gracia, rico en amor, 1 Juan 4:16, rico en Douglas, rico en misericordia. Por favor, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en, dígalo fuerte, hermano, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
a nosotros. Y es lo que Pablo estaba diciéndole a los romanos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para mostrar a todos misericordia. Dios es rico en misericordia. Mire, ya dentro de un minuto le voy a contar cuál es la etimología de la palabra misericordia. Pero Guillermo, el domingo pasado nos dijo que misericordia era... Los agarré, ¿no? Gracia era lo que Dios nos da sin merecerlo. Y la misericordia es lo que... ¿Cómo? Lo que merecemos si Dios no nos da. Eso es misericordia. Lo dijo Guillermo el domingo pasado. Salmo 86:5. ¿Qué dice? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. ¿Para quién? Para los que te invocan. Miren, Dios es rico en misericordia, su misericordia es abundante, su misericordia es permanente, pero Dios no derrocha misericordia. Porque eso es lo que pensaban los judíos. Nosotros somos el pueblo escogido. Entonces yo tengo que tener los bolsillos llenos de misericordia. No me va a pasar nada. Y usted ve la historia de Israel y usted va a pensar y va a ver y va a leer cómo confiaban en un Dios misericordioso, pero se enorgullecían de ser parte de un pueblo que desobedecía al Dios de la misericordia. Antes de ser llevado a Babilonia, ¿qué decían? Dios no va a permitir que Israel caiga en manos de Nabucodonosor. No solamente cayó, Nabucodonosor aplastó a Israel. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios es rico en misericordia, pero Él está dispuesto a derramar su riqueza en aquel que le invoca. Es un corazón anhelante de la misericordia de Dios. Alguien que clama, que busca. ¿Cuántas veces pasamos a veces días sin buscar la presencia de Dios? Sin clamar por su misericordia, hasta que nos vemos asediados, nos vemos acosados, nos vemos tristes, algo en nuestra vida no sale como nosotros pensamos, inmediatamente decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste que yo soy tu hijo? Señor, ¿te olvidaste que yo estoy en la iglesia 24? Porque somos en la iglesia 24, nosotros necesitamos y somos merecedores de toda la misericordia. Clama al Señor. Y usted sabe una cosa, orar no es lo mismo que clamar. Porque ora el hijo y clama el angustiado. Clama el necesitado, clama el pobre, clama el herido, clama el enfermo, clama el triste, clama el solo. Y hermanos, no esperemos llegar a semejantes posiciones para clamar al nombre de Dios. Y por último, dice el mismo apóstol Pablo, Dios es rico en sabiduría y en conocimiento. Romanos capítulo 33. Cuando habla de que Dios es rico en sabiduría y en conocimiento, el apóstol Pablo está pensando en un Dios de absoluta sabiduría. ¿Quién pudo haber pensado un plan de salvación como este? Escoger un pueblo, salvarlo como ese pueblo lo rechazó. Dios extendió su misericordia y su salvación a los gentiles y como resultado de haber extendido la salvación a los gentiles, el pueblo de Israel será nuevamente salvo por la obra del Redentor. ¿A quién se le puede haber pensado esto? Solamente un Dios de absoluta sabiduría. Nosotros los gentiles no éramos pueblo, ¿se acuerdan? Porque nosotros estábamos alejados de la gloria de Dios. Dios había escogido su pueblo y su pueblo lo rechazó. Pero, ¿se acuerda 1 Pedro capítulo 9, verso 20? ¿Qué dice? Hablándole Pedro a los gentiles, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios,
Antes no habían alcanzado misericordia y ahora han alcanzado misericordia. Eso le está escribiendo aún a los gentiles. En realidad lo que Dios hizo con nosotros es un plan que no se nos hubiese ocurrido a ninguno. Para nosotros hubiera sido más fácil decirle a Dios, bueno, Señor, si te salió mal el Edén, ¿para qué vamos a esperar tanto tiempo con tanto problema, con tanta pecado, con tanta cosa? Reordenemos el Edén de vuelta. Sácalo a Adán y a Eva del Edén y empecemos de vuelta. Y Dios no es así. Dios es rico y abundante en misericordia. Si usted lee Romanos capítulo 10, dale vuelta a la hoja, Romanos 10, (19 al 21). También digo, dice el apóstol Pablo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 32. E Isaías dice recientemente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Isaías 65. ¿De quién está hablando? De los gentiles, de los que no formábamos parte del pueblo. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y constrictor, tosudo. ¿Ah? De Moisés a Isaías había 780 años. De Isaías a Pablo otros 737 años. ¿Sabe? La desobediencia y la rebeldía de Israel no era nueva, no era de los judíos que estaban en Roma. Hacía 1500 años que estos muchachos venían en contra de Dios. Y nosotros fuimos, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 11 al 24 habla de que los gentiles fuimos injertados en el olivo. Nosotros fuimos traídos al pueblo de Dios. Hablando de la sabiduría y del conocimiento, Dios tiene toda sabiduría y tiene todo conocimiento. Dice Sugel Michelén, un expositor de la palabra muy conocido hoy, no es lo mismo tener sabiduría que tener conocimiento. Conocimiento, hay un montón de gente que tiene conocimiento. Hay mucha gente sabia. Vos mirás a una persona y dices, este tipo es un genio. Pero sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento. Y Dios sabe qué hacer con todo lo que conoce. Ahora, cuando hablamos de que Dios tiene conocimiento infinito, puede ser que nosotros nos asustemos un poco. Dios tiene un conocimiento infinito de todo y de todos. Dice este pensador, Dios tiene un conocimiento macro. Él sabe lo que pasa en el universo y en todo lo creado. Y tiene un conocimiento micro, aún las pequeñas células y las pequeñas cositas, Él las sabe todas. Pero lo que más me impacta a mí es que Dios conoce la mente de todas las personas. Por ende, conoce tu mente y conoce mi mente. Él conoce todos los pensamientos que suben a nuestra mente, los que subieron, los que están y los pensamientos que nosotros todavía no produjimos, Él ya los conoce. Tiene un conocimiento infinito. Y a mí me sorprende, Él conoce todos tus temores. Él conoce tus miedos. Él conoce tus desdichas. Él conoce absolutamente todo lo que nos... Busque el Salmo 139, por favor. Porque es maravilloso encontrarnos con un Dios así. Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has, ¿qué dice? Examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca. Estos son los pensamientos que nosotros todavía no teníamos, ¿no? He aquí, Jehová, tú las sabes todas. Como dicen los chicos, se las sabe todas. Es un Dios que sabe todo de vos. ¿Y no te da miedo eso? ¿No te causa una cierta incomodidad presentarte delante de un Dios que conoce todo? Porque nosotros venimos acá y ustedes conocen al Pupi, conocen la faceta pastoral del Pupi. Pregúntale a Julie, pregúntale a Lale. ¿O ustedes se creen que cuando yo me doy un martillazo en el dedo canto un salmo? Dios conoce todo. Y lo mejor de todo esto es que aún así tiene misericordia de mí. Y cuando Pablo se da cuenta dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. A Él sea la gloria. Y el salmista, 1000 años antes dice, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Dios no desiste nunca de tener misericordia de sus hijos. Por eso en esta mañana le vamos a adorar y vamos a alabarle. Porque no sé cómo viniste, no sé cuántos moretones tenés en tu semana, no sé cuántas caídas has tenido, no sé cuántos pensamientos viajaron al lugar desconocido, no sé cómo dice el Señor que Él conoce tu sentarte y tu levantarte. No sé dónde anduviste sentado. Señor, tú conoces todos mis caminos, no sé a dónde viajó mi mente esta semana o a dónde fui esta semana, pero el Señor no deja de tener misericordia de nosotros. Por su gracia, nosotros tenemos perdón de sus pecados, por las riquezas de su gracia. Cuán inagotables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Inagotables que yo no puedo medir el fondo. Inescrutable es que no puedo seguirle los pasos, no puedo conocer, no puedo comprender sus juicios. Y juicio no está hablando de un castigo, está hablando de las decisiones. Hermanos, tenemos un Dios que nosotros no podemos conocer, no alcanzamos a entender, y que aún así, en toda su grandeza y en toda su magnificencia, Él decidió salvarnos. Ahora, termino con esto. Piense usted en una persona rica. ¿Qué es lo que admiramos en una persona rica? Sus cosas, ¿sí? Vos pensás en una persona rica y ves una casa y decís, este tiene un montón de... ¿Ah? Está forrado en verde el muchacho. Y vemos, y hasta podemos ver cuando nosotros andamos en la tele, hay algunos programas, ¿no?, que dicen mansiones espectaculares, y vos ves cosas impresionantes. Y de pronto el tipo levanta la puerta del garaje y vos ves, para los muchachos, ves esos autos con los que vos soñaste solamente. Y vos decís, este hombre, esta familia, esta persona tiene absolutamente todo y de todo y un poco más, cosas nuevas, cosas valiosas, cosas exclusivas. No solamente que las tiene él, sino que no las tiene ningún otro. Y yo pienso que el más rico, el más poderoso, el tipo que más plata tiene, no le hace sombra a mi Dios. Es más, tenemos un Dios que si juntamos todos los ricos del mundo, tampoco le hacen sombra. Ese es nuestro Dios. Parece que Pablo se va dando cuenta de todo esto y le escribe a una iglesia que está en Roma, en donde estaba la plata del mundo conocido, en donde estaban todos los dioses, en donde los romanos tenían Dios hasta para levantarse. Hacían 200.000 sacrificios por día. La vida de Roma era una vida político-religiosa permanente.
de no ofender a sus dioses, de ofrendar a sus dioses, de moverse de acuerdo a sus dioses. Cada vez que iban a una batalla, consultaban el oráculo para ver si esa batalla era buena o no. Esa era la vida del romano. Ahí estaba metida la iglesia. Y nosotros tenemos un Dios eminentemente rico. Y el apóstol Pablo le habla a una iglesia así. Y le dice, Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sabe qué significa misericordia? Misericordia viene de dos términos. El primero es miseri, que significa miseria. Y el segundo es cordis, que significa corazón. El significado de misericordia es aquel que tiene el corazón inclinado hacia la miseria del otro. Y eso es lo que el Señor hizo conmigo y con vos. Inclinó su corazón a donde nosotros estábamos. Y hermanos, no hace falta hurguetear en tu historia, en tus pensamientos, en tu vida y en todo lo demás para conocer y reconocer que nuestra posición delante de Dios era una posición miserable. Y como Pablo sabía esto, porque Pablo había gustado la miseria, pero había gustado la misericordia. Dice, pero Señor, todo es para vos. Todo es para vos. Por Él, para Él, son todas las cosas. Y Pablo dice, y yo también. Yo también quiero ser para ti. ¿Estás incluido en la misericordia de Dios? ¿Hay alguien acá que no está incluido en la misericordia de Dios? Dios aún extiende su misericordia, no solamente a los judíos, a los gentiles, sino a todo aquel que se acerca a Él. Por eso solamente Jesús puede decir, vengan a mí, todos los miserables, todos los que están en miserias, todos los que tienen el corazón cargado, todos los que están hechos percha, todos los que han consumido, todos los que han viciado, todos los que están destruidos, todos, porque yo los voy a hacer descansar. Yo aún tengo misericordia para extender. Tal vez vos decís, no, yo ya soy un hijo de Dios. Pero qué bueno que recibir en esta mañana una sobredosis de misericordia del Señor. Y decir, Señor, mire esta partecita de mi historia la quiero borrar y me sigo acordando, Señor, ten misericordia de mí, sacala. Señor, tengo este pecado que me gana permanentemente, me doblega, me alcanza, me atrapa y sobre todo, Señor, me derrota todos los días. Ten misericordia de mí, Señor, y borra este pecado. El Señor tiene misericordia que no se agota, Él es rico en misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ha inclinado su corazón, el corazón más rico de toda la humanidad, de toda la historia y de todo el universo, hacia personas como nosotros. Dios no cesa de derramar misericordia en su pueblo y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia de mí? ¿Por qué me escogió a mí? Voy a decirte algo en el nombre del Señor. En su conocimiento, en su sabiduría, Él te escogió. Él ha puesto sus ojos sobre vos para que vos seas sus hijos. Dios no se equivoca al extender su misericordia en tu vida. Dios no se equivocó con vos. Dios no tiene una dosis de misericordia más grande para el pastor que para la oveja, para el hombre que para la mujer, para los viejos que para los jóvenes. Dios no se equivocó contigo. Y yo me imagino que Pablo pensaba esto, ¿no? Señor, pero si alguien había para escoger, no era alguien que perseguía a tu iglesia. Si alguien tenía que salir al encuentro en Damasco, no era el que iba a matar a los cristianos de Damasco.
Señor, si alguien tenía que ser alcanzado por misericordia, no era yo, fariseo de fariseos. Yo que estaba sentado cuando todas las piedras volaban sobre el cuerpo y la persona de Esteban. Señor, si alguien necesitaba misericordia, eran los otros. ¿Por qué tuviste misericordia conmigo? Y el Señor le dice a Pablo, Pablo, no me equivoqué contigo. Porque como le dije a Ananías, te digo a vos, instrumento escogido me es este. Hermano, Dios no se equivocó con vos. Si Él extendió su misericordia sobre tu vida es con un propósito. Deja que el Señor haga su propósito en vos. Todas las riquezas de Dios son para nosotros. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos. Hermano, deje de andar miseriando. De miseriar alegría, de miseriar bondad, de miseriar paz, de miseriar perdón. El Señor ha derramado su enorme riqueza en nuestra vida y en nuestra iglesia. Si esta iglesia es pobre es porque nosotros tenemos corazón pobre, no porque Dios no tenga para dar. Hace falta riqueza aquí, aunque ya lo somos. Yo me enorgullezco de mi iglesia, porque sé todo lo que el Señor ha derramado acá, pero quiero más, anhelo más de la presencia y de las riquezas de Dios aquí. Y en esta mañana nosotros decimos, al igual que Pablo, ¿no? Porque pone el último versículo que había, el 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, soy yo. Todas las cosas, pero yo también. Porque el Señor me ganó por la obra redentora del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos aquí símbolos que son preciosos. Siempre hablamos de los símbolos y nos referimos de su sencillez, pero yo quiero hoy hablar de la profundidad de estos símbolos. Porque el pan es un pan de misericordia. Es un pan de alguien que siendo rico se hizo pobre y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando se entregó, no se entregó para dar palabras o para hacer milagros o para resucitar muertos solamente. Se entregó para morir por mí. ¿Puede usted entender que Dios, el más rico de todos, haya pensado en mí como un tesoro para entregar su vida? Porque nuestra misericordia salió muy costosa. Cada uno de nosotros hemos sido alcanzados misericordias porque el Señor entregó su cuerpo. Y entonces, ¿cómo no voy a decir toda la gloria sea para Él? Toda la gloria sea para Él, inclusive la poquita que yo puedo dar en esta mañana. Te invito, hermanos, a que con este sentir, con esta percepción del valor de lo que esto significa. Porque habiendo entregado su cuerpo, vino un soldado y le metió una lanza al Señor. Y no solamente se entregó, sino que se entregó al maltrato y al odio. Y detrás de esa lanza y de las manos de ese soldado iba la humanidad entera tratando de silenciar al Dios de la misericordia. Y dice que de ese costado fluyó sangre y agua. Y nosotros esta mañana vamos a tomar vino que simboliza la sangre que derramó el Señor. Una sangre que derramó misericordia en mi vida y salvación. ¿Cómo no podés alabar esta mañana? Mira, la única forma que no podés alabar al Señor participando de los símbolos es que
esté fuera de la misericordia. Así que te invito, hermanos, a que en este momento nosotros participemos de estos símbolos. Compartamos en comunión estos símbolos de una manera santa, de una manera estrechamente ligada al Dios de la misericordia. Amancio, ¿podés dar gracias por el pan? Amén, Señor, amén. Ariel, ¿puedes dar gracias por la copa, por favor? Sí, ahora.